Buenas noches, que el Señor les bendiga. De hace un buen tiempo a esta parte, el Espíritu Santo nos ha estado inquietando sobre la necesidad imperiosa de que la iglesia de hoy no perdamos la convicción, la certeza, el sentido de urgencia que tenemos sobre una iglesia caminando en obediencia y en dependencia del Espíritu Santo. Siento como un feedback, un ruido. Gracias. Y cuando el Espíritu del Señor por las Escrituras comienza a taladrar, a punzar, a persuadir, a traer convicción, certeza sobre nuestras almas, sobre la necesidad que tenemos de atender algún llamado de Él que constantemente por las Escrituras y además produciendo un grado de certeza profunda en nuestras almas, necesitamos atender. Vivimos en una sociedad que está muy acelerada y que no nos da tiempo para detenernos, para pararnos, para ser reflexivos, para ponderar, para examinar, para cuestionar inclusive. Y la iglesia, decía C.S. Lewis, que está en una época que pudiera el Espíritu Santo retirarse de ella y ella ni siquiera lo percibiría, porque la estructura religiosa que hemos montado nos permitiría seguir funcionando. Eso es mucho decir. Hay un gran peligro que acecha al pueblo de Dios a través de la historia, y no son los estados, no son los que nos han perseguido y matado, encarcelado y apresado. Es cuando pasa lo que dice el profeta Oseas al pueblo de Dios, que dice: robaron extraños su fuerza y él ni siquiera lo supo. Y puede la iglesia del Señor teológicamente entender la necesidad de una dependencia del Espíritu Santo, puede proclamarlo como parte de sus credos y sus creencias, pueden ser citados en oraciones, en púlpito, la necesidad que tenemos de depender del Espíritu Santo. Sin embargo, en nuestra praxis, en nuestra práctica, estar totalmente alejado, divorciado y distante de eso, de esa verdad. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, muchas veces usted escucha a muchos estrategas espirituales. Eso no existe. Por eso miren mis dedos. Aquí yo estoy con un doble lenguaje, verbal y corporal. Puede la iglesia de Cristo, triste, lamentablemente, en su praxis, olvidar la necesidad más el sagrado e imperioso deber de real y efectivamente depender del Espíritu Santo a la hora de vivir por Él, de proclamarlo a Él y de esperar ser un instrumento de Él. Cuando nosotros tenemos como introducción a esta conferencia la necesidad imperiosa de no ignorar los dones del Espíritu, es porque ciertamente nosotros hemos visto dos extremos graves con relación a los dones del Espíritu. Hay un círculo evangélico cuya praxis con relación a los dones es precisamente una práctica que no comulga con las verdades bíblicas sobre los dones. Hay un abuso de los dones más que un uso correcto de los dones. Y ese es un extremo, porque los seres humanos, desde que se introdujo el pecado en la raza humana, nuestras vidas son como un péndulo que vamos oscilando de un extremo a otro de la vida. Una de las cosas más difíciles para la naturaleza humana por nuestra pecaminosidad es ser balanceado en las cosas. Y mientras que hay algunos que atribuyen a dones del Espíritu, a obra del Espíritu, al mover del Espíritu, una serie de praxis, de prácticas que la Biblia no las justifica ni las manda, podemos saber otro, entre los cuales yo creo que los bautistas nos inscribimos en ese lateral, en ese extremo, que prácticamente sí estamos teológicamente conscientes, sí somos profesantes verbales de esos dones, pero cuando usted ve la acción y la intención y el modo en que estructuramos nuestro ministerio, usted pudiera ver una ausencia penosa y terrible de lo que es el uso correcto de los dones.
Y en toda esta conferencia, el hermano Jaime, el director del seminario, el pastor Samuel, nos van a estar enseñando sobre esos dones, sobre esas joyas, sobre esas perlas, sobre esos recursos tan extraordinarios, sin el uso adecuado del cual la iglesia realmente no puede crecer. Cuando Cristo conquistó tanto hombres dones, Efesios 4, como dones para que el Espíritu Santo de gracia lo impartiera, en su sapiencia y en su omnisciencia y en toda su sabiduría, en su infinita e ilimitada sabiduría, Él los proveyó para nosotros, para su pueblo, como un recurso extraordinario, maravilloso, sin igual y sin par, insustituible. Si el pueblo de Dios iba a dar la gloria de vida a su nombre, si el pueblo de Dios iba a ser realmente edificado sobre el fundamento de los apóstoles, y si le iba a haber un crecimiento real, verdadero, bíblico, a la forma de Dios, bajo los medios de Dios, bajo los parámetros de Dios. Intentar hacer que una iglesia crezca ignorando los dones del Espíritu es como usted querer hacer que el agua queme, que el sol moje, o que una persona inválida gane una carrera de campo y pista. Eso es sencillamente imposible. Ignorar los dones del Espíritu es ignorar a quien los da. Ignorar a quien los da es ignorar a Dios mismo, a Dios Espíritu Santo. Por tanto, es mi intención sencilla pero clara en esta noche ver por las Escrituras que las excelencias de Dios, Cristo las ha ganado, el Espíritu Santo nos los puede impartir, y puede estar la iglesia viviendo en una carencia de poder, de gracia, de sabiduría, de estar careciendo de la energización, que es una palabra que usa Pablo en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 6, para referirse a las operaciones del Espíritu. Mis hermanos, no podemos. No se trata de que querramos o no querramos. No podemos hacer la obra de Dios ignorando los dones del Espíritu. Porque de hecho, es el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, el que forma el cuerpo de Cristo, el que convierte, el que lleva a un pecador de la mano con el Padre para traerlo a Cristo en un paso de arrepentimiento y fe. Y es el Espíritu Santo, mediante su guianza, mediante su fortaleza, mediante su luz, mediante su gracia, mediante sus dones, el que hace crecer y formar y transformar el cuerpo de Cristo para que realmente los arcanos, los propósitos secretos de Dios, los propósitos desvelados y ocultos de Dios puedan llevarse a cabo. No hay manera, no hay forma, no hay medio. La sabiduría humana, la preparación de los hombres, los métodos del hombre, la eficacia del hombre, los recursos del hombre, todo resulta miserablemente fallido si nosotros ignoramos los dones del Espíritu. ¿Y qué es un don? Bueno, a mí me toca solo introducir el tema. Quien van, gracias al Señor, a explicarlo es el pastor Samuel y es el hermano Jaime, y qué bueno que sea así. Pero ¿qué es un don? Es una capacidad especial, sobrenatural, que el Espíritu imparte por gracia al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, para que podamos edificar a los santos y glorificar a Dios. Yo estoy dando una sencilla definición de qué es un don. Pueden haber otras. Es una capacidad sobrenatural y especial que por gracia el Espíritu Santo imparte al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que se lo imparte por gracia para que el pueblo de Dios pueda ser edificado, para edificar a los santos y para glorificar a Dios. Los hombres siempre tratamos, a veces para una mejor comprensión de una verdad y para que una verdad pueda tener un sentido que nuestra mente estrecha pueda comprender, de agrupar las cosas, organizar las cosas para que nuestras limitaciones mentales puedan percibir lo más claramente posible una verdad. Y eso es bueno. Muchos teólogos o estudiosos han hecho una cuádruple clasificación de dones. Es más
tripartita la clasificación, pero yo en mis notas puse una cuádruple clasificación de dones, porque puse también a los hombres dones que el Señor nos da en Efesios 4. Ya no a los dones como capacitación especial, sino hombres dones, que ustedes saben que son 5, algunos dicen que son 4, pastor, maestro, profeta, evangelista, ¿verdad? Y clasifican los dones como, por ejemplo, don de enseñanza o de hablar, y nos dice que ese don está, por ejemplo, el don de exhortación, el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, está ahí también profecía. Y después tenemos la clasificación de don de servicio, en el cual está servir, presidir, misericordia y repartir. Tenemos los dones de milagro, en el cual está don de lengua, interpretación de lengua. Está también el hacer milagro y el don de fe. Yo no pretendo hacer un esbozo teológico de los dones, porque repito, ni es mi deber, ni es mi misión esta noche. Pero quisiera que tú, como un creyente en Cristo, como alguien que Cristo ha salvado y ha provisto de dones, podamos en esta conferencia, no en esta noche, en esta conferencia, ser realmente edificados. Porque cuando entremos en cuestión ya, y les pido venir por favor a 1 Corintios capítulo 12, déjame darte una información muy importante sobre los dones. Hay solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento en el cual está centrada la enseñanza sobre los dones, y son bastante fáciles de recordar porque son doble los pasajes en su numeración. Los 4 pasajes en todo el Nuevo Testamento que habla sobre los dones son 1 Corintios 12, Romanos 12, 2 de 12 y Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Ahí usted va a encontrar todo lo que usted necesita saber sobre los dones. Lo repito, son 2 de 12 y 2 de 4. 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 de Pedro 4 y Efesios 4. Todo lo que usted quiera buscar sobre los dones, básicamente usted lo va a encontrar en esos 4 pasajes. Entonces, ¿qué sucede? Mis hermanos, ¿por qué es importante que nosotros no ignoremos los dones del Espíritu? Déjenme darle rápidamente 9 razones por las cuales no debemos ignorar los dones del Espíritu. Como a mí me dieron 1 hora y media, yo lo voy a hacer en 1 hora 25. Yo no sé si yo tengo el don de mentir. ¿Eso es un don? ¿Mentir es un don? No, yo no tengo el don de mentir. No, eso no es un don. A mí me comenzaron a presionar desde antes de yo subir al púlpito. Déjeme decirle que usted sabe que estoy dando una serie de predicaciones sobre las emociones. Tengo ahora mismo, me siento terriblemente emocionado, pero me siento con ansiedad. Estoy predicando sobre la ansiedad como emoción. El domingo, tengo 2 domingos. Y me hicieron subir al púlpito con ansiosa inquietud. Pero miren, cuando usted está aquí en 1 Corintios 12, usted sabe que Pablo escribe esta carta básicamente para corregir problemas. Los corintios tenían problemas casi en todo. Pablo tiene que decirle a los corintios: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Porque ellos tenían problemas con el matrimonio, tenían problemas con la Santa Cena, tenían problemas con el liderazgo, tenían problemas con los dones, tenían problemas con el rol de la mujer en la iglesia, tenían problemas de todo. Los dones no son la excepción a esta regla general de esta iglesia. Sin embargo, era una iglesia salvados, pecadores salvados por gracia, como usted y como yo. Y cuando Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 12 versículo 1, él dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Y por qué Pablo, que podía enseñar a esta iglesia un montón de verdades, por la condición en que estaba, le dice: mire, yo no quiero que ustedes ignoren esto? Había un ejercicio desordenado de los dones. De hecho, eso que dice el versículo 2 y el versículo 3, cuando usted sabe el contexto histórico de esto que él está diciendo aquí, que él dice que pareciera no guardar relación con el tema, sí lo guarda. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y entonces ahí introduce el tema de los dones, el cual va a cubrir el capítulo 12, en parte el capítulo 13, porque aunque hable sobre el amor, Pablo está amarrando el uso de los dones bajo la influencia del amor. Y entonces en el capítulo siguiente, 14, es que Pablo concluye su tema. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo de esta práctica de que ellos lo llevaban a los ídolos y eran conducidos de esa manera? Esta iglesia, que tiene un extracto social, un pueblo muy cosmopolita, confluían allí un montón de creencias muy erróneas, un montón de creencias de filosofía, de prácticas religiosas, de ocultismo. Realmente había tenido una filosofía. Parece que algunos de estos corintios que se habían convertido al Señor estaban haciendo un ejercicio de los dones precisamente mezclado con esta famosa práctica. Muchos de ellos practicaban el caer en ciertos éxtasis en el cual hasta perdían el control de ellos mental y emocionalmente, y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Cuando yo le dije en la mesa del Sanedrín, que está ya directo enfrente a mí, que yo iba a predicar más largo, me dijo, no, yo le dije, pero dejen el espíritu libre. Yo dije, no, al espíritu lo dejamos libre, pero usted tiene que terminar en 50 minutos. Entonces yo cojo ahora, que eso me lo dijo el apóstol Pedro, cuando yo estaba subiendo para acá. Entonces realmente muchos de estos corintios en el uso de los dones, según ellos, guiados por el Espíritu, influenciados por el Espíritu, bajo el poder del Espíritu, caían en ciertos éxtasis donde ellos estaban prácticamente, perdían el control, y en el Espíritu podrían hasta maldecir a Cristo. Pero eso es el Espíritu. Pero eso no nos debe extrañar. Mi noveno punto de por qué no debemos ignorar los dones del Espíritu es porque vivimos en una época que tiene una terrible tendencia, está muy proclive, muy inclinada a prostituir los dones. Sí, vemos muchos púlpitos donde los dones están siendo prostituidos, y cuando yo digo prostituido es haciendo un uso abusivo de los dones con una muy mezcla de influencia humana, de sabiduría humana, de manipulación humana que le da al que lo ejerce. Cuando a mí me dicen que el don de lengua consiste en que yo hablo lenguas angélicas, cuando a mí me dicen que el hablar en lengua es la manifestación externa de que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, y cuando a mí me dicen que el hablar en lengua te hace de una estirpe especial de creyente que tiene una comunión especial con Dios, yo creo que es una prostitución del don de lengua. Entonces, el riesgo está latentemente inminente en nosotros, a que en cualquier momento nosotros podamos dejar estas perlas preciosas, estas gemas de gracia, que son los dones que el Señor Jesucristo ganó para nosotros y que el Espíritu nos imparte según Él quiere, según su soberana voluntad, pero según un propósito eterno que sobrepasa todas las expectativas humanas que yo pueda atender o todos los límites humanos que yo pueda comprender. El ejercicio de la impartición de los dones, que lo hace el Espíritu Santo como Él quiere, según Él quiere, para lo que quiere, cuando quiere, como quiere y por qué quiere, es porque un Dios amante, sabio, omnisapiente, que todo lo sabe y todo lo puede, fraguó en la eternidad con la Trinidad un plan precioso para su iglesia, para cada creyente. El don que el Señor te dio, eso fue solo concebido por Él, pensado por Él, determinado por Él, con propósitos eternos, para dar una gloria eterna, un plan eterno, para ganar un pueblo eterno que su Hijo ganó con su gracia, y que Él te puso a ti en la iglesia que te puso, bajo las circunstancias que te puso, para lograr esos propósitos que sobrepasa cualquier razón humana que tú tengas para vivir de este lado de la eternidad. ¿Por qué no debemos ignorar los dones del Espíritu? Bueno, según mis notas, yo tengo aquí, en primer lugar, Pablo usa 3 palabras aquí, bien interesantes.
que es la palabra don, obviamente, en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Sí, los dones son diversos. Por eso, la iglesia no debe sobreenfatizar algunos dones en desmedro de otros. Y ya dije que es un don, es una capacitación especial, sobrenatural, que el Espíritu Santo por gracia imparte a los miembros del cuerpo de Cristo para que puedan edificar a los santos y glorificar a Dios. Dije la definición, ustedes la recuerdan conmigo. Entonces, aquí está la palabra don, pero en el versículo 5 y dice, hay diversidad de ministerio. Esta palabra ministerio que Pablo usa aquí viene también de la palabra diáconos. Hay diversidad de servidores o de administradores de esos dones. Y en el versículo 6 Pablo usa otra palabra, mírenlo conmigo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Esa palabra lo que implica es, la idea es, las operaciones, hay diversidad de operaciones, energizar algo. Cuando usted va a la intención del vocablo en el original, es que el Espíritu Santo, el don, es como déjenme a veces si intento hacer un símil que lo haga comprensible. El don es como alguna de las aplicaciones que usted tiene en su celular. Las aplicaciones están ahí, tienen una utilidad, una funcionalidad, pero usted necesita aprenderla y aplicarla para que ellas sean eficaces, para que ellas funcionen, para que ellas operen. Entonces, Pablo dice, esa capacitación especial, sobrenatural, que por gracia recibe para edificar a los santos, gloria de Dios, es para ministrar, es para que tú seas un mayordomo de eso. Esa es la palabra que usa Pedro en 1 de Pedro. Cuando dice, según el don que has recibido, ministre a los otros, sea un mayordomo, alguien que sirve con ellos. Pero para que haya una completa dependencia y obediencia al Espíritu Santo en el ejercicio de los dones, esa administración, ese servicio, quien energiza, quien deja desatar su poder para que el don sea eficaz, para que el don sea virtuoso, para que el don realmente resulte y cumpla los propósitos de Dios en el pueblo de Dios, con los planes de Dios, para la gloria de Dios, es el Espíritu Santo. Y por eso es la necesaria dependencia plenamente de Él. Así es que no debemos nunca, 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 ni obviar los dones, y mucho menos a quien lo imparte, a quien los concede, a quien los opera, a quien nos hace ministros eficientes de un nuevo pacto. Y esto debe darnos gozo, porque en el Nuevo Testamento todos los creyentes somos ministros del Evangelio. Créame que hay ciertos hermanitos en esta iglesia, digo hermanito no en sentido diminutivo, despreciativo, sino en sentido afectivo y de cariño. Quienes me conocen saben que así que uso el término. Que verlos a ellos edifica más que muchas veces que este púlpito. Su vida, su servicio, su humildad, su corazón, su devoción, su temor reverente, lo que ellos son, lo que viven, la gracia que se derrama sobre ellos. No debemos ignorar los dones del Espíritu, porque son vitales para la vida y los ministerios de la iglesia. No debemos ignorarlo, no podemos ignorarlo, ni podemos hacerlo como dice Pedro refiriéndose a otro tema. Estos se ignoran voluntariamente, ni tampoco por falta de información. No podemos ignorar los dones del Espíritu. Pero en segundo lugar, no debemos ignorar los dones del Espíritu, porque Cristo lo ganó pagando un gran precio. Y aunque aquí voy a referirme a Efesios capítulo 4, donde Él dice que Él tuvo que conquistar, que descendió. Venga conmigo a Efesios 4, rápidamente. Lo que pasa es que le digo la verdad, ya fuera de broma, me siento presionado con el tiempo. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí va a enumerar más adelante los famosos hombres dones, ¿verdad? Estos no son los dones, sino hombres dones propiamente. Y esos hombres dones que el Señor nos da,
en estos versículos están descritos, realmente Cristo, para otorgar esos dones, tuvo, como dice el versículo aquí, que Él, versículos 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Dios dones a los hombres. Cristo realmente gana, compra, liberta, salva, y le dice a la iglesia: mira, estos son los hombres que yo te regalo: pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. El versículo 11 da el para, esa cláusula ahí que nos indica propósito, edificación, instrucción, crecimiento, madurez de la iglesia. Pero quiero que sepa que ignorar los dones del Espíritu es ignorar lo que Cristo conquistó, lo que Cristo ganó, lo que Cristo nos otorga en su gracia redentora. Él equipa a hombres con un llamado, les da una vocación, les da talentos, habilidades, destrezas y competencias para que ese hombre, bajo la gracia y la energización del Espíritu Santo, pueda edificar la iglesia. Y si yo fuera a extenderme en el pasaje y fuera a ser justo con el pasaje, vamos a ver que estos hombres dones son los que perfeccionan, edifican, enseñan, instruyen, preparan, capacitan, entrenan a los santos, y estos a su vez, actuando en común unión, ellos mismos son forjados y formados como el cuerpo perfeccionado de Cristo, ministrándose uno a otro según el don que ha recibido, según la multiforme gracia de Dios. No podemos ignorar los dones. Fue lo que Cristo ganó, son lo que Él nos dio, sean dones propiamente dichos o hombres dones propiamente dichos. Y rápidamente les digo en tercer lugar que no debemos ignorar los dones del Espíritu, porque el medio por excelencia para que los creyentes nos ministremos unos a otros. Hay por lo menos en la Biblia 17 unos a otros que la Biblia dice: amarnos, perdonarnos, exhortarnos, sobrellevarnos, saludarnos, hospedarnos, orar. 17, porque la iglesia no es una organización, es un organismo, tiene vida. Y cada miembro del cuerpo, según la actividad propia de cada uno, según la gracia que nos ha concedido. Primera de Pedro 4, mantenga esos pasajes, por favor, manténganlo a la mano. Y así me ayudan un poquito con el tiempo. Verso 10, verso 11. Cada uno. Sí, cada uno, porque cada creyente tiene mínimo un don. Cristo no deja sin gracia a ninguno de los miembros que le ha salvado. Cada uno tiene el carisma de Él, tiene la gracia de Él, tiene el favor de Él, tiene los dones de Él. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ahí está. No debemos ignorar los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu son un medio por excelencia para que los creyentes nos ministremos unos a otros. Hermano de esta iglesia, hermano de cualquier iglesia, sabe, tu iglesia, esta iglesia, cualquier iglesia, crece si tú eres un buen ministro de los dones que el Señor ha puesto por gracia en tus manos. Esta iglesia quedará más cerca o irá más lejos dependiendo de la fidelidad con que tú y yo nos ministremos los unos a los otros. No solo es el púlpito, hay vidas. Hay hermanos aquí en esta iglesia, hay hermanos que cuando los veo, puedo ver clara, evidente y manifiestamente virtudes de Cristo en él. Aquí hay gente que cuando habla tiene una capacidad de consolación, tienen un don de misericordia extraordinario. A veces podemos ir 5 hermanos a alentar, a ayudar, a confortar, a animar, a reavivar a un hermano. Y va ese hermano, coge un versículo, nada extraordinario, no hizo una exégesis profunda, no fue ni muy exegético, tampoco hizo un sermón ni temático, no hizo un sermón textual ni expositivo, tan solo abrió la boca, citó las Escrituras y el Espíritu Santo energizó el don en él, y ahí está el consuelo. Es la obra del Espíritu. Estamos llamados a ministrarnos. Es el medio por excelencia de pastorearnos unos a nosotros. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice que cada uno de nosotros es un pastor y es, oiga esto, y es un cardiólogo espiritual de cada creyente.
Dice, estén atentos, no sea que ninguno de ustedes se aparte del Dios vivo. Miren los corazones que se pueden estar endureciendo. Hermano, un medio por excelencia para que los creyentes ministremos, nos pastoreemos, nos edifiquemos, nos enseñemos, nos instruyamos los unos a los otros, es en el ejercicio de los dones. Pero en cuarto lugar, yo voy como una bicicleta, como un tren sin freno. Los dones del Espíritu son el medio por excelencia para perfeccionar, unir y edificar a los santos. Acabamos de estar en Efesios 4. Sí, yo crezco por ti. Tú eres en mi vida y yo soy a la tuya. Un medio por excelencia de la gracia divina para hacerme quitar el enanismo espiritual que hay en mí. Viéndote a ti, si tú eres un gran maestro porque el Espíritu Santo te dio el don, cuando tú enseñas en la escuela dominical, como estábamos dando en el taller hace 2 meses pasados, enseñando para transformar vida, tú ejerciendo el don fielmente, me perfecciona, hace que mis debilidades desaparezcan. Cuando tú ejerces ese don, energizado por el Espíritu, en fidelidad del Espíritu, en obediencia, en dependencia, realmente con tu vida, esa diversidad de dones para traer la unidad del cuerpo de Cristo, esta iglesia se une más, porque cuando tú ejerces tu don fielmente, tú me haces crecer, tú nos haces crecer, y al hacernos crecer nos hace humildes, al hacernos humildes nos hace fieles al Señor y nos hace no buscar glorias personales. Y la iglesia de Cristo es edificada, es fortalecida, es madurada, es perfeccionada. Así que no debemos ignorar los dones del Espíritu, porque en quinto lugar, ignorarlo es perder un medio por excelencia para glorificar a Dios y glorificar a Cristo. Venga conmigo otra vez, 1 de Pedro 4. Mire, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Aquí está el 11. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para propósito que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado. Cuando tú ministras en esta iglesia con tu vida, con tus dones, con tu talento, con tus habilidades, destrezas, competencias que el Espíritu te ha dado en gracia, Dios tiene una gloria que es la que es digna de Él. Déjeme decirle que nosotros podemos darle una gloria a Dios digna de Él cuando nosotros le servimos a Dios con lo que Él mismo nos ha dado. No hay nada que nosotros aportemos que dé más gloria de Dios, que hace que la cruz brille más, que Cristo sea más exaltado y tenido en lo alto, que cuando nosotros ministramos bajo la influencia y los dones, las gracias, los carismas, las habilidades especiales que el Espíritu Santo nos da. Eso hace por ser Dios Espíritu Santo, energizando una capacidad extraordinaria que Él ha dado, la gloria que se devengará, la gloria que resultará de esa administración es la que exalta a Dios y lo pone en su justo lugar. Porque todo lo que los hombres hagamos por nuestros propios méritos, por nuestra propia destreza, habilidades, capacidades, competencia, conocimiento, no podrá nunca reportar a Dios la gloria debida a su nombre. ¿Sabe cuándo Dios recibe la gloria propia de Él? Cuando los hombres y mujeres de Él le sirven a Él y al pueblo de Él usando los recursos de Él. Abraham estaba sirviéndole a Dios, sacrificando a su hijo. Pero ¿quién le dio el hijo? Por eso Salomón dijo unas palabras que memorablemente deben retumbar en la conciencia de cada cristiano mientras exista y mientras nosotros podamos servir a Dios. De los recibidos de tu mano, te damos. Cuando nosotros ignoramos los dones del Espíritu, estamos dejando de dar gloria a Dios.
de que Él sea realmente exaltado. Sí, cuando alguien sirve a esta iglesia, sirve con sus dones, sirve al Señor, la gloria que vendrá, se va a ver la perfección del Espíritu, la gracia del Espíritu, la eficacia del Espíritu, el portento del Espíritu, se va a ver la virtud del Espíritu, y eso será que la gloria de Dios sea puesta en alto. Sigo rápidamente. En sexto lugar, usted ve que aunque le dije 9, vamos rápido. Yo soy un hombre serio, aunque por ahí dijeron que no. No debemos ignorar los dones del Espíritu, porque es un medio por excelencia para que el Espíritu Santo esté activo en la vida de la iglesia. Pastor, aquí hay unas cosas que se parecen, sí, son muy similares, pero no son esencialmente iguales. ¿Sabe? En 1 Tesalónica capítulo 5, Pablo nos habla de no apagar el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre apagar y contristar el Espíritu? Ustedes saben que hay pecado de omisión y pecado de comisión. Los pecados que apagan el Espíritu son aquellos pecados en que nosotros no hacemos el bien o lo correcto que Dios quiere que hagamos. La idea es, en el original, esa lámpara que nosotros usábamos de gas, que muchas veces cuando la queríamos apagar, el tubo que lo poníamos para proteger la llama de que la brisa no la apagara, nosotros ponemos nuestra mano en la boca del tubo y lo que hace es que se apaga. Pero no veo un medio que apague más al Espíritu, porque con los dones, la diversidad de don, cada creyente con un don es el medio por excelencia para que el Espíritu Santo esté más activo, esté más vivo, más presente, más latente, más manifiesto. De hecho, noten que Pablo dice, rápidamente vuélvase conmigo al versículo 7 de 1 Corintios 12. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. Sí, esa manifestación del Espíritu, hermanos amados, queridos consiervos, donde tiene mayor expresión, más variable, más a la mano, más latente, más presente, más evidente. ¿Sabe qué? Una iglesia, cada miembro, cada hermano, cada creyente, usando los dones del Espíritu, en el poder del Espíritu, en la gracia del Espíritu, en la operación del Espíritu, en el poder del Espíritu, en la energización del Espíritu, eso hace que el Espíritu Santo esté latentemente presente, evidente y manifiesto en la vida de una iglesia local. Por tanto, cuando nosotros dejamos de usar los dones del Espíritu, lo que hacemos es que apagamos el Espíritu. Contristar el Espíritu viene por cometer pecado, en el cual hacer cosas malas que la Biblia dice que no debemos hacerlo. Apagarlo es cuando dejamos de hacer cosas buenas, como ejercer los dones del Espíritu. Ejercer los dones del Espíritu. Así es que rápidamente debo decir que el Espíritu está muy activo en la vida de una iglesia local cuando éste está en un ejercicio fiel, humilde, diligente, obediente, dependiente del Espíritu de Dios. En octavo lugar, no debemos ignorar los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu son un enorme privilegio y una enorme responsabilidad por la cual un día tendremos que dar cuentas. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Bueno, si usted vuelve a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice que cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer con nosotros? Ministrelo. Esa palabra ministrar, también de ahí viene la palabra mayordomo. Vuélvase un administrador o un siervo. ¿Y qué sucede? Que todo mayordomo, la esencia misma de la mayordomía, quiere decir que usted administra bienes ajenos a un dueño de ellos, al quien o al cual en algún momento usted tendrá que dar ¿qué?
cuentas, rendir cuenta. Sí, no debemos ignorar de los dones del Espíritu porque nos ha sido concedido un gran privilegio y una enorme responsabilidad por el cual un día va a decir, ven, siéntate. ¿Qué hiciste con los dones que te di? Dios pensó en ti. Dios, en su inmenso amor, en su sabiduría infinita, en su poder ilimitado, te dio un don a ti. Y Él trazó un plan, un propósito en el cual Él sería glorificado, los creyentes edificados y los pecadores salvados con el uso fiel de ese don, al cual no podemos renunciar. De hecho, son irrevocables los dones. ¿Usted sabe lo que usted hace cuando deja de ejercer fielmente un don? Que usted condena una carisma de Dios, una gracia de Dios a la inutilidad, al cual ya es para ti, fue dado por ti y para ti, y no te será quitado, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay gloria que Dios va a recibir por el uso fiel de tu don. Hay gente aquí que vamos a crecer y vamos a ser mejores padres, mejores creyentes, mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejores siervos, porque Dios impartirá una gracia en don a ti que redundará en edificación para mí. No te quedes con Él. No te quedes con Él. Tu Señor pensó en ti y planeó y fraguó un plan para que en la eternidad una gracia concedida a ti redundara para una iglesia perfeccionada, santificada y edificada, unida, y una gloria reportada a su nombre, para que los hombres podamos ver en ti la gloria del Evangelio y la gracia de Dios. No debemos ignorar los dones del Espíritu. Déjenme ahora dar 6 consejos de cómo yo puedo saber cuáles son mis dones. Esta es la aplicación ya. Esto quiere decir que ustedes están a punto de descansar. Yo he preguntado en varias iglesias en que he tocado el tema. He pedido, miren, esto no es la razón, no es hacer sentir mal a nadie, humillar a nadie, pero pónganse de pie todos los creyentes de esta iglesia que están 100% seguros de cuáles son sus dones. Lo hice en una conferencia que me invitaron a predicar. No era sobre los dones, pero era del crecimiento de la iglesia, y tomé el tema de los dones en uno de los sermones. Y cuando pedí que se pararan, contabilizando una contabilidad visual de los presentes, un 20% estaba seguro de cuáles son sus dones. Dije, siéntense de nuevo. Y de ese 20%, ¿cuáles de ustedes lo están ejerciendo ministerio en su iglesia que tiene que ver con sus dones? 2 personas se pararon. ¿Cómo puede crecer la iglesia de Cristo si ignoramos los dones que Él ganó? ¿Cómo podemos dar la gloria de vida a su nombre si Él nos ha puesto medios, recursos por excelencia, inigualables? Tú puedes buscar el mejor de los hombres, la mejor de la mujer, el más dotado, el más inteligente, el más capaz, el más entrenado, para que edifique a un santo. Y Él no podrá hacer nada que realmente glorifique a Dios y edifique a ese santo, más que un creyente que aún no sepa leer y escribir, pero que use fielmente el don, la gracia y el carisma concedido. Y en todo esto nos quitamos el sombrero y reverentemente nos inclinamos ante su divina majestad y decimos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Primer consejo, ¿cómo yo puedo saber cuáles son mis dones? Déjeme aterrizar todo esto. No se preocupe, que usted está teniendo ahora el aperitivo, pero el plato fuerte viene en breve. Número 1, ore al Señor para que el Espíritu Santo le conceda certeza y convicción de cuál es el don que Él te ha impartido. Sí, pídele al cielo, ruega, suplica, implora, llora si es necesario. Dile, Señor, yo quiero saber de qué tú me revestiste, cuál don me diste, cuál carisma me impartiste, cuál gracia me concediste. Yo quiero tener esa seguridad. Yo no quiero vacilar en la duda ni en la incertidumbre de no saber cuál es la gracia concedida por ti a mí. Esto es algo muy importante. Es más, ¿quiere que vaya un poquito? Déjeme ahondar un poquito esto. Mire,
Es muy probable que el trabajo secular al que tú te dediques, aunque don y talento, no me estoy confundiendo, sé que no son lo mismo, pero hay un alto porcentaje y una gran posibilidad de que tu trabajo secular esté muy cerca con lo que tiene que ver con tu don espiritual. Créame, aunque son dos cosas. Pastor, ¿cuándo se reciben los talentos? ¿Cuál es la diferencia entre un don y un talento? Bueno, los dones son gracia concedida solo al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, y se imparten el día que tú te convertiste, el día que naciste de nuevo. Lo mismo que los talentos te son dados el día que tú naciste, aunque los talentos se pueden adquirir con el tiempo. Pero ora, ruega, suplica, llora, implora, pide al Señor que te deje ver con certeza meridiana cuál es el don o los dones que el Señor. Sí, si eres un creyente verdadero, tienes dones, tienes talento, tienes que saber cuál es, porque eso en gran medida te permitirá cumplir los propósitos o el propósito de Dios para tu vida de este lado de la eternidad. En segundo lugar, estudia el tema en la Biblia, 4 pasajes: Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro 4, Efesios 4. Vea las Escrituras, conoce la palabra de Dios, conoce lo que Dios dice sobre los dones. Si ignora lo que dice las Escrituras, es casi como ignorar al don, porque está ignorando al mismo Señor que los impartió. Esos pasajes serán lumbreras, serán focos, serán faros, serán lámparas para guiarte, para iluminarte el camino de la convicción y de la percepción de cuál es el don, la habilidad, el talento, la capacidad especial, extraordinaria que el Espíritu Santo te impartió a ti con toda gracia, con toda sabiduría, para cumplir propósitos eternos, para que la realización de Dios en tu vida se cumpla. Conoce las Escrituras, ora. En tercer lugar, está pendiente si el Espíritu Santo pone en tu corazón alguna carga por algún ministerio o trabajo en la iglesia. Si cuando tú miras la iglesia bautista de la Romana o la iglesia donde el Señor te tiene sirviendo, hay algún área del ministerio, del obrar, del trabajar, de servir, que tú tienes cierta inquietud, puede ser hasta cierto gozo al hacerlo, puede ser cierto pesar porque no se está haciendo. Me voy a ir aquí a los extremos. Puede ser que Él ponga una carga y que te ponga a orar por eso y que te inquiete. Es muy probable que el Espíritu Santo te dé algo, algún don para satisfacer esa necesidad y para llenar ese vacío. Está atentamente alerta. Sé un observador. Si hay una carga, si hay una inquietud, hay un gozo al hacerlo. Te sientes bien si lo haces. Eso no es necesariamente un sí completo de que es así, pero pudiera ser un indicio, una señal, una guía de que el Espíritu Santo te está dando algún don para satisfacer esa necesidad. Es muy probable. En cuarto lugar, pide a hermanos maduros en la fe en tu iglesia, que te conocen, que saben tu andar con Cristo, que conocen tu vida, que hasta conocen un poco de tu carácter y de tu temperamento. Si ellos han visto en ti alguna gracia que Dios ha puesto que tú no la has visto. Hay gente, por ejemplo mi esposa, a veces nosotros conversamos ciertos temas sobre hermano y ella me dice, mira, ¿y tú has pensado en el hermano o la hermana fulana para tal cosa? Yo le digo, no, yo no. Pues te invito a que lo pienses. Y ha resultado en varias ocasiones que el discernimiento espiritual que ella ha tenido sobre cierto hermano para cierto trabajo ha sido así. Busca hermanos maduros en la fe y dile a ellos que por favor, que colaboren, que cooperen contigo. Si ellos han visto alguna gracia que tú mismo no has sido capaz de verla, que te dejen saber eso. Y muchas veces la guianza del Espíritu podrá venir sobre el discernimiento de un hermano maduro en la iglesia, el cual tiene un ojo clínico, que el Espíritu Santo le habrá mostrado a él o a ella cuál es el don que te ha dado. En quinto lugar, haz un inventario de tus capacidades, aún de tus talentos. Mira aquellas cosas en que tú tienes cierta fortaleza, que pudieran ser hasta del orden secular. Si también hay algo espiritual donde sientes que el Señor te ha dado una fortaleza, tómalo en cuenta. Es muy probable que algún don del Espíritu ande por ahí.
Al hacer eso necesitas tener dos cosas: sinceridad y objetividad. Por eso Pablo en Romanos 12, en el versículo 3, antes de introducir en el versículo 4 los dones, ¿sabe lo que dice? Ninguno tenga más alto concepto que decir que el que debe tener. Porque nosotros a veces queremos tener ciertos dones porque son los dones que más brillan, son los dones que me llaman la atención. No, tiene que pesar de ti con cordura. La humildad es imprescindible para que el Señor nos revele los dones. Porque dones, qué bueno que se va a hablar de los dones para el crecimiento de la iglesia. Los dones como un ejercicio fiel al Señor. Inventaré a tus habilidades. Haz un inventario de ellas y mira con objetividad, con humildad, cuáles son aquellas fortalezas que el Señor te ha dado. Es muy probable que hay un don del Espíritu esté subyacente ahí que necesita salir a la luz pública. En último lugar, y lo más importante de esta sugerencia para ver si el Señor te deja saber cuáles son sus dones: sirve. Sin saber cuáles son tus dones, sirve en la iglesia. Un común denominador en los hombres que Dios llama siempre estaban sirviendo. ¿Dónde estaba David cuando Dios lo llamó? Trabajando, sirviendo, cuando lo fueron a buscar, ¿verdad? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estábamos? ¿En qué estaban? Sirviendo. En la Biblia no hay promesa ni nada para los vagos. Un medio por excelencia que el Espíritu Santo nos confirma dones es sirviendo. Ahí sirviendo, tú te vas a dar cuenta que Dios te dio una habilidad especial para hacer algo que te vas a maravillar. U otros podrán verlo, otros decir, pero tú has notado cómo tú sirves eso. Sirva, 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 sirva aquí, sirva allá. Tenga un corazón de siervo. Dios no deja ningún hombre, ninguna mujer que quiera servirle con fidelidad sin confirmar los carismas, las gracias, las virtudes, los dones, las habilidades, la destreza, las competencias que la gracia le ha concedido para que éste pueda seguir ascendiendo como un siervo. En el contexto del servicio, en el contexto de ayudar, en el contexto de ser útil, en el contexto de no busques gloria para ti, como le dijo Dios al profeta. Sirve en ese contexto donde los dones son confirmados, son desvelados, son revelados, son manifestados, son evidenciados y son confirmados. Sirva, es servir. Nosotros lo que somos es siervos del Señor en todo el sentido de la palabra. Sirva. Este último consejo, tips, es muy probable que sea casi el medio por excelencia en que el Espíritu Santo corra el velo para sacar el don que dentro hay. Porque ¿cuál es el propósito de los dones? Servir. Servir a los hermanos, servir a Dios, ser un siervo de mi prójimo. Así es que, mis hermanos, no ignoremos los dones. Ignorar los dones es ignorar al Espíritu Santo que los dio. Ignorar al Espíritu Santo es ignorar a Dios. Que el Señor nos dé gracia. Pónganse en pie un momentito, vamos a orar.